exterior, y también con el Spanish Business Council, que está en Emiratos. En este seminario vamos a hablar sobre las oportunidades y retos del mercado de Emiratos para el sector agroalimentario. Murcia actualmente está exportando más o menos en el 2020 una cifra de 18 millones de euros. Esto incluye tanto todo el sector agroalimentario como la tecnología para la industria alimentaria y agrícola. Las cifras han supuesto un descenso del 22% más o menos con respecto al año 2019. Y hay unas 111 empresas más o menos murcianas que han realizado exportaciones a este mercado. Actualmente para nosotros Emiratos es el 38º destino de las exportaciones murcianas de estos sectores. Emiratos es una región con unas tasas de importación muy elevadas de alimento, probablemente de las más altas del mundo, debido fundamentalmente a las condiciones extremas de la climatología que hace que al final la producción pues, sea limitada. Esto ha llevado a que las autoridades del país hayan adoptado una estrategia para aumentar lo que es la producción local y están adoptando nuevas tecnologías sostenibles para garantizar el suministro. Esto ahora mismo pues, supone una oportunidad para empresas de tecnología de aquí de la región de Murcia y al mismo tiempo pues, es un reto para las empresas agroalimentarias murcianas, ya que cada vez pues, va a haber más producto producido localmente. También hay que mencionar que como aspecto positivo, por ejemplo, pues bueno, que la actividad exportadora de este mercado hacia otros mercados de la zona y nuevas tendencias que se pueden estar viendo en el mercado, como puede ser el aumento del consumo de productos ecológicos. Por nuestra parte, bueno, hay varias ferias que son importantes en el país. La primera de ellas y quizá la más relevante es la World Food para el sector de alimentación que se realiza en febrero, que la última edición pues, hubo una participación de más de 15 empresas murcianas. También hay una feria relevante para el sector de la maquinaria de alimento, maquinaria de proceso y envasado, que es la World Food Manufacturing, que se desligó de la World Food por el tema de limitación de espacio y ahora mismo ya se celebra independientemente en el mes de noviembre y nosotros particularmente, la Cámara de Murcia, dentro del plan de promoción exterior, pues participamos en el 2019 con 6 empresas. Y por último, la otra que también es relevante sería la World Dubai para el sector del fresco, que esta tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre de este año. Bueno, nosotros tenemos hoy aquí a varios expertos que nos van a hablar de este mercado. En primer lugar, tenemos con nosotros a Maya Delgado, que es la secretaria general del Spanish Business Council en Emiratos. Acto seguido va a hablar José Fernández, que es el CEO de la consultora de Mosin Foods, que nos va a dar una perspectiva del mercado y el ámbito regional. Seguidamente hablará Vicente de Pablo sobre la oportunidad de la certificación halal, que es el CEO de Safety Horizon. Y por último, brevemente también nos van a comentar el marco legal y novedades para el establecimiento en este país y estará Tomás Cerdán, el socio de Squire Patton Box. Y nada más, yo espero que la jornada resulte interesante y le doy a paso a Maya. A Maya cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Leonardo y Macarena por habernos invitado a realizar este webinar. El Spanish Business Council somos la Cámara de Comercio de España en Emiratos y la verdad es que para nosotros siempre es un placer entrar en contacto con las cámaras territoriales en España porque creemos que se crean realmente muchas alianzas y sinergias entre las empresas que estamos fuera y las empresas que estáis en España y con esa vista a la exportación, incluso a la internacionalización. Voy a haceros una pequeña presentación del mercado de Emiratos, como lo vemos ahora que nosotros desde el terreno y nada, luego la parte sectorial ya la tomará José, pero creo que hay unos datos macro que os podemos comentar. En primer lugar, decir que en este momento el mercado de Emiratos tiene oportunidades sectoriales, hay que analizar muy bien qué sectores vamos y cómo vamos. Es un mercado pequeño, somos 10 millones de personas en Emiratos, con lo cual no es un mercado muy grande. Como ha dicho Leonardo, tiene la oportunidad regional, es un hub regional muy importante y desde aquí se puede dar el salto a la región, incluso a Asia, pero como mercado Emiratos es un mercado pequeño. Pero bueno, analizándolo y viendo sectores sí que hay oportunidades. Las oportunidades ahora en este momento, ¿por qué? Pues en primer lugar porque estamos en un momento de muy buenas relaciones entre los dos países. En el último año se han firmado 5 memorándum of understanding en diferentes sectores: educación, defensa, cooperación internacional, tecnología,
Y luego este año, además, España es el país invitado de honor en la Feria del Libro de Sarja. Para la agroalimentación podéis pensar, bueno, no es un sector que nos interese la Feria del Libro, pero es una demostración de cómo en este momento las relaciones entre los dos países marchan bien, son muy activas y sobre todo dan frutos, que al final eso es lo importante, ¿no? Concretar en medidas como los MOU o invitación, que para ellos es muy importante porque es la Feria del Libro más importante del mundo árabe. Y luego también por la gestión del COVID. En Emiratos se ha hecho una gestión del COVID buena. Obviamente la economía en el año 2020 se vio afectada, hubo un descenso del Producto Interior Bruto de un 6%, pero ya se está recuperando. En este momento el Producto Interior Bruto está subiendo un 2,1 y las previsiones del Banco Central para el año 2022 son de un 4,2. ¿Vale? Obviamente la economía de Emiratos se vio afectada por el COVID, igual que todos los países, la reducción de la movilidad, la reducción de la demanda, el paro de la producción, pero además tenemos que tener en cuenta que la economía de Emiratos todavía está tiene una gran dependencia del petróleo, del oil and gas. Al final tiene las sextas reservas de petróleo más importantes del mundo y su economía depende un 25 o un 30% del PIB del petróleo. Entonces, en marzo del 2020, cuando el barril de Brent redujo dramáticamente su precio, obviamente pues la economía de Emiratos se vio todavía más afectada. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, pero también de la recuperación que estamos viendo ahora. Además, Emiratos está trabajando mucho, más Dubái, pero todos los Emiratos están trabajando mucho por diversificar la economía, por reducir esa dependencia del petróleo. Por ejemplo, un dato que os doy ahora dice que el 27... el comercio exterior no petrolero aumentó un 27% en la primera mitad del 2021. ¿Vale? Para que veáis que efectivamente cada vez están apostando más por la diversificación. Otro de los aspectos que quería comentar es la gestión propia de la crisis sanitaria. En Emiratos desde el primer momento se apostó por el control con PCRs, se hace de media unos 250.000 pruebas PCR, que para una población de 10 millones al día, y en este momento el 86% de la población está ya vacunada. Con lo cual se puede decir que, como en España, pero bueno, yo creo que aquí la estabilización llegó un poquito antes y por eso desde hace ya más meses se viene realizando una actividad empresarial y económica más estable. En febrero se celebró GoldFood, como ha mencionado Leonardo. La verdad es que en febrero GoldFood presencial todavía había un poco de incertidumbre, hubo actividad. Obviamente la gente que suele ir decía que no era lo que otros años, pero bueno, empezó con GoldFood, pero es que ahora ya estamos en octubre y tenemos esta semana Yaitex, que es una de las ferias de tecnología de las más importantes y tiene en este momento 3.500 expositores de 140 países, con lo cual queda demostrado que en este momento la economía de Emiratos está ya a unos niveles que podríamos decir ya de normalidad. Además, el 1 de octubre abrió Expo y estábamos comentando antes, yo creo que todos teníamos algunas incertidumbres o dudas sobre qué iba a pasar con Expo, porque con el año que habíamos pasado, apostar como han hecho por la presencialidad de este evento y está teniendo buenos resultados, se está viendo una actividad importante, se está viendo una repercusión, creo más a nivel regional, que por ejemplo lo que os puede estar llegando en España, pero a nivel regional y a nivel de Asia sí que está teniendo mucho impacto Expo. Durante los primeros 18 días que llevamos, abrió el día 1 y estamos a día 19, han dado ya unas cifras de 770.000 visitantes, siguen manteniendo una expectativa de 25 millones de visitantes en Expo, con lo cual da una medida lo mismo de cómo la actividad aquí está ya a unos niveles de normalización importantes. Con respecto al sector agroalimentario, hay que decir que Expo, justo después de GoldFood, la semana del 17 al 23 de febrero, va a celebrar la semana temática de la alimentación.
Entonces yo creo que las empresas que toméis la decisión de venir a GoldFood, si podéis alargar un poquito esos días y estar también presentes en la Semana de la Alimentación, y además creo que coincide también con la presencia de la región de Murcia en Expo, con lo cual yo creo que esas semanas de febrero pues pueden ser una muy buena oportunidad para las empresas del sector agroalimentario en Murcia. Y como os decía, Emiratos tiene muy claro que quiere atraer inversión. Es el país número 16 de facilidad para hacer negocios, del Doing Business. Están flexibilizando mucho la entrada de la inversión. Tomás Cerdán nos comentará luego en concreto cómo se está haciendo. Y además están también flexibilizando mucho la llegada de profesionales y de población. Científicos, emprendedores, han creado nuevas visas, las Golden Visas, y todo esto, ¿por qué? Porque tienen un plan que en el plan 2040, el plan urbano de Dubái para 2040, pretende aumentar la población de Dubái de 3,3 a 5,8 millones de personas. ¿Os imagináis el impacto que esto va a tener para la necesidad de productos agroalimentarios y de agricultura, que también yo creo que eso está ligado, como decía Leonardo, a este plan que luego José nos va a dar todos los detalles de Food Security y de agrotecnología. Y bueno, luego otros sectores que son importantes o que pueden suponer una oportunidad para las empresas españolas en Emiratos, estamos hablando de digitalización, de inteligencia artificial y de robótica. Todos estos temas aquí en Emiratos tienen muchísimo éxito y están buscando siempre nuevas herramientas para robotizar procesos, digitalización. El turismo sanitario es otra de las vertientes que tienen mucho interés, y luego la transformación energética. Como os decía, ellos están intentando reducir su dependencia del petróleo. La semana pasada anunciaron su compromiso de 0 emisiones para el 2050, cuando un país con las reservas petrolíferas que tiene que haya hecho esa apuesta es muy relevante. Entonces también todos los sectores de energías renovables o eficiencia energética tienen también mucha importancia aquí ahora mismo en la economía de Emiratos. Y bueno, la economía sigue muy activa, las licitaciones se siguen publicando grandes proyectos de infraestructuras, y todo esto es una oportunidad, porque al final no solo son las grandes empresas que vienen a estos proyectos, sino todo el efecto tractor que tienen. Cuando viene una empresa española de importancia a hacer cualquier elemento de grandes infraestructuras, que trae detrás servicios de ingeniería, servicios de abogados, servicios adicionales, que siempre son también una gran oportunidad para las empresas españolas. Y luego siempre me gusta dar las 3 recomendaciones de cómo vemos nosotros en general el mercado de Emiratos cuando te acercas a este mercado. Tener mucha paciencia y preocuparos mucho por la diplomacia corporativa. Las relaciones personales en Emiratos siguen siendo muy importantes y muchas veces lleva un tiempo crear esas relaciones de confianza, pero una vez que se crean pueden dar frutos, pero es a largo plazo, y la diplomacia corporativa. Apostar, si se puede, por la implantación local. Es muy importante para ellos el in-country value. Es una política que establecieron ya hace muchos años, y las empresas que se han preocupado de ello y que a lo mejor no se establecen aquí, pero sí tienen programas para transferencia del conocimiento, etcétera, son muy apreciadas, ¿vale? El in-country value aquí es un valor diferencial importante. Y luego también analizar bien cuál es vuestra propuesta de valor adicional. Al final, Emiratos es un mercado súper competitivo, porque tenemos aquí al lado Asia, muchísimos países con unas ofertas de precio imbatibles para nuestros niveles de producción, de calidad, etcétera. Entonces hay que ofrecer ese valor diferencial. Si nuestro precio va a ser un poquito superior, que ese precio superior venga porque tenemos un valor diferencial detrás, ya sea en packaging, en servicio, en logística, porque el producto, hablando de agroalimentación, el producto es maravilloso, pero además soy capaz de personalizarlo, de entregarlo mucho antes que mi competidor. Esos son los productos que aquí van a tener salida, porque ir al volumen y al precio con otros países
alrededor que son muy competitivos en precio, pues no tiene mucho sentido. Y luego, por último, yo siempre digo que hay que aprovechar la marca España, porque España es un país que es valorado en Emiratos, tiene buena reputación, las empresas españolas aquí han hecho grandes obras emblemáticas en este país, como el Museo del Louvre o el Parque Solar Maktoum. Entonces, España tiene muy buena imagen. Tenemos una cultura muy similar, entonces abanderarnos de esa marca España yo creo que también siempre es muy interesante y muy reconocido. Y entonces esta sería un poco la perspectiva general de cómo está ahora mismo Emiratos. Pasamos ahora a José Francisco, que nos va a contar todas las peculiaridades ya del sector agroalimentario. Bueno, lo poco que queda por hablar, no, ha sido una presentación fantástica. Mira, yo llevo 12 años aquí viviendo en Dubái y la verdad muy vinculado siempre al sector agroalimentario. Entonces, últimamente algo en lo que quizás no tenéis visibilidad es que en 2018 el gobierno de Emiratos apostó por una estrategia de food security, creando un ministerio a tal efecto. Entonces, básicamente se trataba en ese momento de abordar esa problemática en cuanto al acceso a recursos agroalimentarios. Sabéis que es muy escasa la producción local, el 90% de los alimentos se importan y entonces no es que quieran revertir por completo esa circunstancia, pero sí quieren hacerla un poco más equilibrada, ¿no? Y desde luego hacer la economía de Emiratos mucho más resiliente a situaciones como la que acabamos de atravesar, ¿no? En la pandemia. Por poneros un ejemplo, cuando aquí, que la mayoría de la población es expatriada, durante la pandemia recibía fotos de sus países de origen, pues de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de España, con estanterías vacías por un desabastecimiento de productos, aquí nunca se vivió una circunstancia similar, todo lo contrario. Entonces eso también habla muy bien de la gestión que han ido haciendo en estos programas de food security. Entonces, básicamente el food security comprende dos ángulos principales, ¿no? Uno sería garantizar el acceso a esos recursos alimentarios allá donde estén, a través de Foreign Direct Investment, inversión directa en esos países, inversión directa en esas empresas, para garantizar ese suministro y ese acceso. Y por otro lado, potenciar, modernizar y hacer mucho más eficientes las capacidades de producción local, ¿vale? No solo para convertirse, pues eso, en un país mucho más resiliente y más eficiente a nivel de producción alimenticia, sino para poder exportar y de alguna manera compensar esa balanza que está ahora mismo, pues eso, muy inclinada hacia las importaciones. Entonces, digamos que hay oportunidades, como bien ha descrito Amaya, tanto en productos, por ejemplo, hay productos que están sustituyendo otro tipo de productos que eran más commodities, ¿no? Entonces estos productos pues llevan esas etiquetas free from o no sugar added o son más sostenibles, están usando un packaging sostenible, son orgánicos, de producción orgánica y además producción orgánica muy bien trazada, ¿no? Monitorizada, para evitar ese fraude, ¿no? Que ha habido siempre alrededor del producto orgánico. Entonces, todo esto, las tecnologías están acompañando y ayudando muchísimo al desarrollo de esos productos y en España, pues España es una potencia, en concreto Murcia, una potencia agroalimentaria. Entonces, bueno, yo subrayaría también que hay, varias oportunidades en cuanto a esos productos y luego oportunidades de servicios. O sea, todo este programa de Food Security contempla modernizar, automatizar, incorporar e integrar tecnologías que sean innovadoras y que puedan ayudar a esas eficiencias.
Otro dato que a lo mejor no sabéis es que solo en Abu Dhabi, que es uno de los 7 emiratos que componen Emiratos Árabes, hay cerca de 28.000 pequeñas granjas, algunas de ellas no tan pequeñas. Es decir, hay 28.000 granjas. Tienen un problema enorme, muy similar al que hay en Murcia, con la salinidad de sus acuíferos y con la sobreexplotación de sus acuíferos. Entonces, no se han incorporado técnicas de agricultura de precisión, por ejemplo, o de manera muy vaga se han incorporado, con lo cual hay oportunidades en ese área. Hay oportunidades en tecnologías mucho más disruptivas, ¿no? Relacionadas con el IoT, con, digamos, monitorización, sensores, automatización, bueno, toda la parte de agricultura vertical, ya no solo en temperatura y, bueno, en condiciones controladas o en atmósferas controladas, sino en hidropónicos, cultivos hidropónicos, cultivos aeropónicos, acuaponía. Todo esto serían áreas que se están desarrollando y que están recibiendo muchísimo interés por parte del gobierno, por parte de las empresas que tienen mandato del gobierno de invertir en ellas. Y bueno, pues un ejemplo de todo esto también es donde me encuentro ahora mismo. Estoy en el recinto de Expo, de la Expo Universal. Estoy atendiendo a un evento que se llama Future Food Forum, donde acaba de salir la ministra Marian Al-Mehiri, que es la ministra de Food Security y de Climate Change and Environment del gobierno de Emiratos. Ese apoyo institucional aquí ha sido también muy relevante. Entonces, aquí están representados todas las grandes compañías productoras, muchas de ellas son multinacionales que acabaron estableciendo centros de producción aquí, otras que simplemente tienen este mercado, pues operaciones de distribución, de importación y distribución. Entonces, es muy importante, como también subrayaba Amaya, que tengáis muy claro el objetivo antes de, bueno, desplegar inversiones, ¿no? Pero también que tengáis claro que son mercados que hay que perseguir a largo plazo, no de manera oportunista. Entonces, yo creo que sondeando todas estos verticales donde hay oportunidades, yo creo que podéis diseñar una aproximación mejor a este mercado. Y luego, pues, abundando también en lo que ha comentado Leonardo, es un mercado que, sin ser muy grande, los consumos que hay en este mercado son mucho mayores per cápita que en otros países, ¿no? Es una sociedad muy, muy consumista. Pero además es un espejo para el resto de países de alrededor. Por poneros también un ejemplo de esto, hay muchas empresas que deciden invertir en presencia en estos mercados y en este mercado de Emiratos simplemente por un tema de brand equity, ¿no? O sea, digamos, de valor de marca. Al estar presentes en estos mercados, su marca obtiene un valor adicional digamos, a lo que sería, pues, su balance, ¿no? Y además le da acceso a otros mercados cercanos, pues, por ejemplo, por esa afinidad, algo que también comentará Vicente en breve, pues esa cercanía al entendimiento del producto halal, de lo que significa pues esa parte que es cultural, incluso más que religiosa últimamente, o sea, tiene ese trasfondo que es más cultural. Para ellos está muy mezclado lo cultural y lo religioso, y entonces, pues, bueno, yo creo que os va a dar una foto mucho mejor para poder abordar estos mercados. Yo recomendaría también que este año os lo planteéis de manera especial, porque es un año donde toda esa exposición, toda esa apuesta de Emiratos, de Dubái, por lanzar este evento de proporciones titánicas, ¿no? Justo después de esta pandemia. O sea, ese mensaje es muy, muy poderoso. Ese mensaje que están lanzando al mundo es: oye, estamos aquí, hemos gestionado esto bien, vamos a abrirlo otra vez al mundo y necesitamos vuestro apoyo, digamos, esas muestras de
digamos, de interés que están deseando que se vuelvan a cristalizar después de la pandemia. Y bueno, quería también añadir un tema que también pienso que es relevante. O sea, este plan de Food Security, esta estrategia de Food Security, viene acompañada de infraestructuras muy grandes que están planificadas y que se van a abordar inmediatamente después de Expo. Están ya en fase pues, de diseño y están en esa fase también de outreach, ¿no? de comunicación para empezar a generar alianzas y poder llevarlas a cabo. Entonces, esto es algo que se anunciará en breve, se irá anunciando gradualmente a lo largo de estos meses, pero, por ejemplo, han salido ya algunas publicaciones sobre Future Tech Valley, que es un distrito que quieren construir en Dubái, en concreto, para crear un hub de innovación, un centro de innovación importante a nivel regional y más allá incluso, donde puedan atraer pues no solo academia, universidades, centros de investigación, corporaciones, grandes empresas que estén, digamos, en ese entorno del food system, ¿no? Y luego, pues, también talento, ¿no? Están buscando atraer ese talento, esos emprendedores, esos fundadores. Al hilo de esto están ocurriendo también otras actividades en paralelo. Hay un auge, claro, de aceleradoras, muchas de ellas apoyadas también a nivel institucional por el gobierno, para conseguir atraer a estos emprendedores y a este talento y que esto les ayude a crear un ecosistema y que ese ecosistema favorezca todas estas grandes inversiones que se están haciendo en agrotecnología, en innovación, en modernizar sus actuales capacidades. Y bueno, yo creo que con eso os voy dando una idea de lo que tenéis por aquí. Mira, os quiero comentar que una de las empresas que estoy ahora mismo asesorando es murciana y está en el área de agroalimentación y está atendiendo a este evento. Entonces, por eso es importante ese approach de ir a un evento, ir a una feria, pero luego inmediatamente después planificar la continuidad. Amaya lo ha indicado muy bien. No, hace falta constancia, requiere de constancia. Este mercado se basa mucho en esas relaciones personales y sobre todo en ese construir la confianza, y esa confianza es mucho más fácil de construir cuando vienes en persona y atiendes a tus potenciales clientes o leads de una manera personal, ¿vale? Yo creo que ya puedo dar paso a Vicente y a Tomás, y bueno, en este caso a Vicente, que os vaya dando algún otro dato sobre lo que sería el mercado halal, ese ámbito halal, y bueno, pues nada, encantado de atender alguna pregunta también. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, José. Encantado de saludarles y bueno, agradecer en primer lugar a todos los organizadores del evento, a la Cámara de Comercio, al Spanish Business Council y por supuesto a todos ustedes por atender esta mañana esta jornada. Bueno, en primer lugar voy a dividir esta pequeña ponencia o esta pequeña charla en 4 bloques. Primero nos vamos a introducir como entidad de certificación halal. En segundo lugar, hablaré del proceso de certificación, habitualmente los pasos que se suelen seguir para obtener este certificado y los plazos que pueden dar lugar de forma final a la obtención del certificado. Hablaré también de las diferencias entre la certificación halal, es una certificación de producto, y la certificación de otros sistemas de gestión que todos ustedes conocerán, y bueno, las diferencias que hay entre ambos
a nivel también comercial y a nivel de presencia en diferentes mercados. Y por último, contaré algún caso de éxito que hemos tenido. Safety Horizon es una entidad de certificación halal. Trabajamos desde el 2017 y bueno, fuimos una entidad constituida inicialmente por un equipo técnico que ya lleva involucrado en el mundo de la certificación de otros sistemas de seguridad alimentaria y de control de calidad desde hace muchos años. De hecho, los fundadores forman parte también de otras organizaciones como empresas dedicadas a la producción, distribución y vínculos importantes con el sector de la alimentación y de la cosmética, porque recordemos que la certificación halal no solamente cubre el ámbito agroalimentario, sino también otros ámbitos como el sector cosmético y el sector de servicios. Actualmente estamos ubicados en las oficinas en Murcia y trabajamos a nivel nacional. La ubicación entendemos que es una ubicación estratégica, puesto que en todo el arco mediterráneo pues, se concentra un gran número de empresas o de operadores agroalimentarios. Y el equipo de trabajo, como decía anteriormente, está formado por un equipo con un gran recorrido en el ámbito de la seguridad alimentaria y a su vez por un equipo que controla y regula todos los preceptos religiosos del estándar de certificación halal. Esto es, en definitiva, 4 imán que trabajan con nosotros en diferentes ámbitos del proceso de certificación, bien sea en la auditoría o bien sea en los comités de decisión, que son en definitiva los que conceden o no ese certificado. El proceso de certificación, lógicamente, se inicia con un contacto comercial. Ese contacto comercial viene seguido de una petición de información. Esa petición de información por nuestra parte suele ser información del producto, fundamentalmente, qué producto se va a certificar, y también información sobre el ámbito geográfico del mercado al que un operador económico quiere adentrarse. Este tipo de datos nos permite en muy pocos días emitir una oferta que se remite al cliente y que, en definitiva, contiene, como si dijéramos, 2 bloques diferenciados de trabajo. El primer bloque es un bloque relacionado con una primera auditoría que se hace off-site y que se introdujo hace unos años a demanda de los operadores para los que estábamos prestando servicio. Esta primera auditoría off-site tiene una misión fundamental, que es valorar la viabilidad del proyecto empresarial. Es decir, antes de acometer un proceso de certificación, tener certeza absoluta de que el proyecto es viable y de que el proyecto no va a fracasar, con lo que ello implica en cuanto a recursos de la empresa y recursos no solamente económicos, sino también humanos. Entonces, esa primera parte de la auditoría, que se hace a través de una call, pretende precisamente detectar esas fortalezas, esas debilidades, y a través de esa call se le avanza al operador los criterios que se le van a exigir, llegado el caso, en la auditoría de certificación que se va a producir presencialmente, ¿vale? Entonces, esta primera auditoría, que es a través de la call, habitualmente la podemos gestionar en muy pocas horas y nos da esa viabilidad o esa carta blanca, ¿no?, para continuar con el proceso. Una vez que se pasa esa primera fase, hacemos la visita in situ, y en esa visita in situ el equipo auditor, al igual que en cualquier otro proceso de certificación, se desplaza a las instalaciones y comprueba que todo lo que hemos visto en la primera visita, a nivel documental y a nivel de conversación, pues ocurre y se cumple en el proceso de fabricación. En esa visita presencial, ya el equipo auditor, que está compuesto por un auditor Sharia y un auditor técnico, revisan tanto los criterios religiosos como los criterios higiénicos sanitarios. Estos criterios higiénicos sanitarios no se deben despreciar, puesto que suponen bastante
desde el punto de vista de la norma, bastantes puntos a cumplir y, bueno, cualquier empresa que actualmente esté en un mercado internacional los suele cumplir, ya que disponen de certificaciones basadas en estándares más exigentes como pueda ser BRC o IFS. Por lo cual, una vez que se realiza esa visita in situ, se produce la emisión de un informe por parte del equipo auditor. Ese informe recoge una serie de no conformidades y se le envía al cliente, el cual dispone de unos plazos para resolver esas desviaciones. Una vez que resuelve estas desviaciones, el comité de decisión será el último que decida si procede o no esa certificación. Dicho todo esto, en cuanto a los plazos, podemos hablar de aproximadamente 3 semanas, un mes, para completar todo el proceso. Incluso en algunos operadores se ha podido hacer en menos tiempo, puesto que realmente la auditoría de certificación nosotros la podemos programar aproximadamente en 1 semana o 2 semanas, debido a que disponemos de equipo auditor. Al final, después de oír a mis compañeros, nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a recomendar siempre el acceder a unos nuevos mercados y disponer de una certificación de producto. ¿Por qué? Porque este tipo de mercados son cada vez más exigentes. Todo el mundo da por hecho que en la distribución agroalimentaria el producto va a tener una serie de garantías que aporta, lógicamente, el registro sanitario o la autorización que disponga la empresa, pero también la mayor parte de operadores va a disponer de certificaciones de tipo de sistemas de gestión. Ahí es donde nosotros queríamos insistir en la diferencia entre una identificación o una certificación de una compañía con un sistema como pueda ser BRC o IFS, y también la diferencia entre el certificado de producto, que es en definitiva lo que ofrece una certificación halal. En este caso, la certificación de producto nos va a permitir llegar al cliente final. Es decir, el envase, el packaging, va a tener ese sello, a diferencia de una certificación BRC que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque, entre otras cosas, no se puede hacer, está prohibido. Las certificaciones de productos sí permiten en el packaging del producto exponer ese certificado halal. Por lo tanto, el alcance de marca, el impacto que tiene la marca de la empresa a nivel no solamente de empresa, sino a nivel cliente final, va a ser muy importante y va a ser decisivo a la hora de crear esa confianza de la que han hablado mis compañeros, que es fundamental en este tipo de países. Con ello, nos hemos encontrado con empresas que a priori no tenían la necesidad legal, por decirlo de alguna forma, de certificar sus compañías porque trabajaban con productos estrictamente vegetales o productos que en ningún caso son de riesgo halal. Y en estas empresas hemos observado un fenómeno de certificación voluntaria para llegar a ese cliente final y para hacer imagen de marca. Y tenemos casos de éxito que les invito a que verifiquen en nuestra página web, de empresas que han sido pioneras en esta certificación de producto y que han conseguido alcanzar una imagen de marca que les ha favorecido notablemente en los mercados que han ido abriendo. Con lo cual, invitamos lógicamente a todos a participar por lo menos en el proceso de contacto, de valoración de esas ofertas y recordarles que nuestra entidad está adaptada o se intenta siempre adaptar a los casos particulares de todas las empresas, intentando pues, hacer ofertas lo más personalizadas posibles. En principio, yo no tendría nada más que comentar. No sé si quedaré abierto, lógicamente, a cualquier pregunta que quieran hacer y agradeciéndoles de nuevo el tiempo prestado y la asistencia a esta jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Damos paso ahora a Tomás Cerdán. Tomás. Hola, buenos días. Gracias, Amaya. Y buenos días a todos. Squire, somos un despacho de abogados internacional con oficinas en Dubái, estamos también en Abu Dhabi, en Riyadh, en Arabia Saudí y tenemos, entre otras oficinas internacionalmente, estamos también en Madrid.
Y bueno, comentar un poco cómo establecerse y realizar la actividad en Emiratos. Hay varias formas, las más comunes son obviamente constituir una sociedad limitada o una sucursal, bien en territorio nacional. Lo que llamamos territorio nacional excluiría en este caso las zonas francas, que tienen un régimen aparte. Y otras opciones a valorar sería pues, el establecimiento de una oficina de representación, nombrar un agente comercial o un distribuidor local. En cuanto a las sociedades limitadas, si estamos hablando del territorio nacional, que recordar no es zona franca, ahora comentaremos un poco lo que son las zonas francas. Hasta enero de este año pues debían estar participadas al menos en un 51% por accionistas nacionales. Esto ya, como había comentado antes Amaya, como plan de flexibilización de la inversión para atraer inversión en el país, se ha revocado con la nueva ley de sociedades limitadas y solo quedan determinadas actividades estratégicas que siguen estando sujetas a estas participaciones mínimas locales. En la práctica, la implementación de la ley sigue en desarrollo. El Departamento de Economía de cada emirato será el encargado de publicar la lista de actividades autorizadas que podrán ejercer las empresas sin participación mayoritaria nacional. Y las listas se van actualizando. Ya tenemos las listas de Dubái y Abu Dhabi, que cuentan con una lista bastante amplia de actividades en sectores que pueden ser, por ejemplo, fabricación, producción, construcción, compraventa, servicios. Estamos hablando de a lo mejor de unas 1000 actividades que quedan son bastante específicas, pero vienen agrupadas en términos de obtención de licencia, quedan agrupadas. Por daros un par de ejemplos relevantes para esta ponencia, pues por ejemplo en Dubái tenemos compraventa de herramientas de la industria agrícola, compraventa de pescados en conserva enlatados. Estos son el tipo de actividades que vienen nombrados en las listas. Obviamente las licencias podrán incluir más de una actividad, siempre y cuando queden incluidas dentro del mismo grupo. En cuanto a las zonas francas, no ha cambiado nada la ley nueva. Siempre ha sido el caso que las sociedades en las zonas francas pueden ser 100% participadas por extranjeros. Otras modificaciones, yo no sé si dentro del público hoy tenemos empresas ya con filiales en Emiratos, pero cabe tener en cuenta que la ley no tiene carácter retroactivo y, por lo tanto, para aprovecharse del cambio, sí que sería necesario pues, tramitar los cambios societarios, que implicaría pues, negociar y pactar un acuerdo con el socio nacional y tener en cuenta pues, cuestiones societarias como son los derechos de tanteo en la eventual transferencia de acciones a los accionistas extranjeros. Por otro lado, la ley introduce una serie de cambios para las sociedades que deben implementarse antes del 1 de enero del 2022, que principalmente se refieren a la protección y la ampliación de derechos de los accionistas. Básicamente esto implica pues, una modificación de los estatutos. Ventajas y desventajas de cada uno. Pues en cuanto a las SL en territorio nacional, pues la ventaja es que se puede operar, se puede realizar la actividad en todo el emirato. Las licencias van por emirato. Pueden ser, como hemos comentado ya, 100% participadas por extranjeros y siempre y cuando la actividad esté dentro de la lista de actividades autorizadas. No existe un capital social mínimo, la cantidad simplemente debe ser adecuada conforme a la actividad que se va a realizar dentro del país y entonces digamos, el capital social queda determinado pues, por la opinión del Departamento de Economía, pero en principio y en la práctica pues, son los accionistas los que deciden el importe del capital social de la sociedad. Plazos para
establecer una SL en territorio nacional, estamos hablando a lo mejor de entre 8 y 10 semanas. La documentación, bueno, pues para accionistas extranjeros es bastante, digamos, extensa. Hay que obtener, pues, toda la documentación habitual, pasaportes, hay que notarizar, apostillar, atestiguar, tanto en España como en Emiratos, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y entonces, pues bueno, hay una serie de trámites bastante, bueno, pues, bastante extensos, ¿no? Quizás, por nombrar alguna desventaja, pues que bueno, la administración y los registros, pues en general el personal con el que se trata en el territorio nacional, pues son obviamente nacionales. Las consultas se suelen hacer en árabe a través normalmente de un gestor o un asesor, y los plazos pues pueden ser algo variables en cuanto a la constitución de las sociedades y la aclaración de determinadas consultas, ¿no? En las zonas francas, para que los que no sepan, aquí hay unas 40 zonas francas que tienen sus propias zonas geográficas definidas. Están divididas por sectores. Tienes, por ejemplo, la de importación, exportación, la de commodities, la del sector financiero. Hay unas 40. Cada una tiene su propia administración, sus propias leyes de sociedades y en algunos casos otras leyes más extensas. En el caso de 2 o 3 casi se consideran como un país aparte porque tienen su propio marco jurídico, tienen sus cortes, tribunales. Y bueno, pues tratar con las zonas francas y las administraciones tienen pues, un poco un sabor un poco más occidental en cuanto a la administración, los registros, las consultas, el personal opera sobre todo en inglés. En general los plazos diríamos que son un tanto más cortos y bueno, pues estamos hablando a lo mejor de unas entre 3 y 4 semanas para constituir una sociedad dentro de las zonas francas, dependiendo de la zona franca. Obviamente hay diferencias. Ya hemos comentado las leyes, que bueno, puede haber una cierta ventaja en cuanto a seguridad jurídica. También puede ser algo más caras, es posible en la práctica porque casi todas obligan a contratar alquileres dentro de su zona geográfica y la superficie mínima normalmente va en función del número de empleados. Entonces es una cuestión, digamos, de costes a tener en cuenta. Otra ventaja es que garantizan los rendimientos exentos de impuestos por plazos renovables de entre 15 y 50 años. Es cierto que en el territorio nacional de momento tampoco tributan los rendimientos, pero como se sabe, esto está sujeto a posibles cambios en el futuro. Hay cambios recientes en otros países de la región que ya se han introducido ya impuestos sobre la renta en países de la región, y también hay bastante presión internacional de la OECD y otros organismos para que esto cambie en el futuro dentro de Emiratos. Desventajas, bueno, que en principio solo se puede realizar la actividad correspondiente dentro del territorio de la zona franca, que obviamente es bastante limitado y salvo que se establezca una sucursal o una filial de la sociedad dentro del territorio nacional. Otra vía sería constituir una sucursal, que bueno, la sucursal puede ser una sucursal de una entidad establecida en zona franca, pero también puede serlo directamente de la matriz española, en este caso. Desventajas quizás que bueno, hay que nombrar y realizar la actividad a través de un agente de servicios nacional. Sí que es cierto que la ley había derogado este requisito, pero en la práctica pues, no tenemos procedimientos para que esto ocurra. No hay capital social al ser una sucursal, pero sí se requiere un aval bancario. Estamos hablando de 50.000 dirhams, que son unos 11.000 euros. Ventajas, pues menor coste, plazos más cortos y obviamente no requiere contratar oficina o local comercial.
sí que hace falta registrarse con el Ministerio de Economía y sí que hace falta una licencia del Departamento de Economía del Emirato correspondiente. Oficinas de representación, pues como el nombre indica, solo es una representación, no se puede realizar ningún tipo de actividad empresarial y no se podrá devengar ingresos en el país a través de una oficina de representación, con lo cual su utilidad es bastante limitada. Los agentes comerciales, pues la ventaja es que no hace falta tener una presencia física y quizás desventajas son que, bueno, la figura del agente comercial está muy regulada y protegida por la ley en Emiratos. Solo nacionales o empresas participadas por nacionales y registradas con el Ministerio de Economía pueden ser agentes comerciales. Y la ley les confiere una serie de protecciones bastante extensas. Por ejemplo, les da un mínimo de exclusividad sobre el terreno completo del Emirato correspondiente. También percibirán la comisión por las ventas de la sociedad independientemente de si la venta se realiza a través de la agente. También son contratos algo difíciles de resolver porque la ley pues, prevé que en casos de resolución del contrato pues, hay que pagar una compensación al agente en caso de resolución sin causa. Tenemos también distribuidores, que es un sector menos regulado, pero hay que tener ojo porque el distribuidor, si es un nacional y luego se registra con el Ministerio de Economía, pues adopta la figura y el carácter de agente comercial y acaba siendo regulado. Es una cosa a tener en cuenta. Para acabar, algunos consejos prácticos para establecerse y realizar la actividad en Emiratos. Comentar que bueno, hay que estar bien preparados para recopilar toda la documentación necesaria. Como comenté antes, pues, hay un proceso largo de notarizar, apostillar, atestiguar, las traducciones. Es un proceso algo largo, aunque yo creo que en España pues, estamos acostumbrados a ya tratar con notarios, registros, etcétera. Pero bueno, comparado con otros países, pues sí que es cierto que puede llevar un cierto tiempo, ¿no? Luego mencionar pues, que en el territorio nacional no todas las normas y políticas están publicadas y son de fácil acceso. Se acaba realizando bastantes consultas con las autoridades. Esto lleva tiempo. Conlleva una cierta incertidumbre en cuanto a la gestión y las dudas que puedas tener frente a la administración. Y por eso, bueno, recomendamos siempre pues, contratar a un buen gestor o un asesor que os ayude con estas cuestiones. Y luego, pues nada, ya he comentado que los impuestos, no hay impuestos, pero sí que hay una serie de costes relacionados y muy ligados con la administración, ¿no? Como por ejemplo el coste de las licencias, he mencionado antes los alquileres, suministros, etcétera, que son bueno, cosas a tener en cuenta que son un poco más específicas y un tanto distintas de cómo se realiza la gestión y la actividad en otros países. Y por mi lado ya está, Amaya, no sé si querías. No, pues muy bien, muchísimas gracias, Tomás. Bueno, volvemos todos a conectarnos. José ha tenido que irse porque, bueno, ahí en Expo es lo que tiene, que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Pero, no, vale, como había visto el mensaje. Sí, vale, sí, pues no, sigo está por aquí, aquí. está aquí. Vale. Entonces, por nuestra parte estamos a disposición de los participantes si tienen cualquier duda para cualquiera de los ponentes. Mientras alguien se anima, vale, sí me gustaría preguntaros una cuestión, porque habéis comentado el hecho de la proximidad y es cierto que en estos mercados el contacto físico y el poder visitar es fundamental. Y es saber ahora mismo las condiciones para entrar a Emiratos. Yo tenía entendido que, bueno, que ahora mismo puedes entrar y demás, pero no es necesario PCR, etcétera. Pero bueno, para que todo el mundo lo sepa, porque yo aquí hay
Hay gente que ya tiene negocios allí y demás y bueno, pues a lo mejor puede ser interesante para ellos saber actualmente pues, los requisitos que son necesarios para entrar en el país. Si me lo podéis decir, pues lo agradezco y así lo sabe todo el mundo. Pues mira, si quieres, Leonardo, os lo comento yo, que acabo de venir de España hace poco. A ver, el PCR sigue vigente. Necesitas un PCR, una prueba de PCR negativa para venir a España. España ya no está en o sea, en el listado de países de riesgo, pero creo que el PCR sí que es un requisito que sigue vigente para acceder al vuelo, básicamente. Es para acceder al vuelo y luego al país. Más allá de eso, no hay ningún otro requisito y de hecho en el país están retomándose las reuniones y agendas personales. Los eventos, ahora mismo estoy en Expo, pero ayer estuve en GITEX, que es una feria enorme en Dubai World Trade Center, que es sobre tecnología. Muchas de esas empresas también están relacionadas con tecnología agroalimentaria y bueno, había muchísimo ambiente, muchísimos participantes. De hecho, no recordaba un GITEX con tanta participación como la que pude ver ayer. Entonces, bueno, yo creo que esa señal que han hecho abriendo Expo es precisamente para dar tranquilidad a los visitantes y que sepan que el país está abierto y está controlado. Así que, bueno, no sé si eso responde a tu... Lo que hay que decir, José, es, sobre todo para los que se animen a venir, para entrar a Expo te piden certificado de vacunación o PCR negativo, ¿vale? Sí que el certificado de vacunación admiten Pfizer y admiten el certificado español, o sea que sin ningún problema, como ya también en España estáis todos vacunados, pues nada, con el certificado de vacunación se entra. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, están comentando. Beatriz está preguntando si para realizar una exportación hortofrutícola, además de fito, se requiere algún otro tipo de visado. ¿Existe algún tipo de cuarentena que afecta a productos frescos? A ver, en principio no. Los certificados habituales, el fito y luego pues el DUA de exportación, quizá Vicente puede incorporar algún dato. El certificado halal, por ejemplo, en un producto fresco no es necesario, aunque sí es aconsejable, siempre es un guiño a la empresa y al consumidor musulmán, pues el hecho de que exista esa garantía de que en todos los procesos pues, se ha evitado cualquier posibilidad de contaminación cruzada o tal, pero desde luego es algo que Vicente puede extenderos. En principio nada más que añadir, lo acabas de mencionar y es así, o sea, el certificado halal en este tipo de productos no es exigible y por tanto, bueno, muy recomendable, pero no lo pueden exigir. Quizá solo añadiría que a veces en determinados productos sí que necesitan no un certificado, sino un registro en la página de aduanas. Es algo automático y digital, pero un registro de esos productos en aduanas, ¿vale? En la página de aduanas de Emiratos, para que luego, pues, al despacharse, vayan por el canal rápido y no haya ningún tipo de problema y puedan entrar en el país. Una pregunta adicional os quiero hacer yo. ¿El mercado de producto ecológico, cómo está evolucionando allí en Emiratos? Muy buena pregunta, Leonardo. Pues mira, yo creo que no difiere del resto del mundo. O sea, es verdad que el ecológico, que era la eterna promesa, parece que está despegando y aquí pues se está viendo bastante más actividad en ese área. De hecho, los grandes lineales ya incorporan áreas especializadas en producto ecológico, tanto producto transformado como producto fresco, ¿no? Entonces, esta diferenciación está ocurriendo. Sí es verdad que el producto ecológico, digamos que acusa mucho más
cualquier logística, pues sí es verdad que el abastecimiento está siendo mucho más local, ¿vale? Con lo que ello conlleva, ¿eh? A nivel regulatorio, pues hay cosas, hay retos que resolver a nivel de certificación ecológica y tal, pero es verdad que el producto ecológico se ve mucho más. No tengo el dato exacto, pero sí que os puedo decir que, claro, esa visibilidad creciente indica que obviamente hay mucho más consumo y que se está apostando también por ese tipo de productos. De hecho, existe ya una cadena de supermercados ecológica, 100% ecológica. O sea que sí que es verdad que es un mercado que está creciendo, como decía José, igual que en todas partes. Aquí también, sobre todo el cliente del mercado ecológico, pues es fundamentalmente el expat o la población local. Aquí hay mucha población de origen asiático que todavía no está tan concienciada sobre este tipo de productos, pero al final la población con mayor poder adquisitivo, mayor renta, mayor concienciación ecológica, pues está demandando estos productos que están ya llegando. A ver, lo digo, es tú te sabes, José, ¿cómo es? No te oímos, José. A ver, decía que está Organic Food and Café, que este ¿Sí? es un supermercado que lleva ya muchos años, de hecho, de los pioneros en apostar por producto todo ecológico, y tienen varios puntos de venta y son enteramente ecológicos. Creo que hay alguno más, que este no es el que tú decías, Amaya. No, yo digo el de la abejita, B-Market se llama. A ver, lo busco y os lo pongo. Vale. Sí. Vale, otra pregunta. Nos están comentando cómo está el sector de platos preparados. A ver, bueno, intervengo yo, si os parece. A ver, de nuevo, va mucho en la cultura y en los patrones de consumo del residente en Emiratos el usar preparados. O sea, hay cocinas centrales que están muy preparadas, llevan trabajando muchos años y es algo muy habitual en cualquier supermercado encontrar distintos productos preparados. Es verdad que muchas veces son productos típicos musulmanes, típicos de su cultura, ¿no? El tabulé, el hummus, tajina, mutabal, toda esta gama de productos está ahí. Ensaladas, quintas gamas y tal, todo eso está muy desarrollado. Y de hecho hay un auge enorme desde hace unos años de las cloud kitchens, ¿no? O dark kitchens, como se llamen en España, o básicamente estas cocinas donde operan marcas propias y terceras y dan un servicio sobre todo enfocado al delivery. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más que quiera hacer alguien. A ver, una cosa que quería comunicaros, que primero, nosotros, yo soy consejero también en el SBC, en el Spanish Business Council, y entonces, os invito a que cualquier tipo de consulta que tengáis, incluso cuando valoréis alguna aproximación a estos mercados, sentáis libre de contactar con Amaya, con el equipo, Carlota, conmigo, con cualquiera de nosotros. También os recomiendo que os apoyéis, por ejemplo, en la oficina comercial para alguna prospección así un poco más superficial o más conocer el mercado. Pues hay una oficina comercial de ICEX donde tenéis al consejero Andrés Salinero, que es alguien pues muy proactivo y que seguro que os puede ayudar. Alicia, que es una murciana que está llevando ese departamento de AgriFood,
seguro que también estará encantada de daros algún insight. Y luego pues temas de más profundidad o de más, digamos, un poco más en detalle, pues yo también estoy a vuestra disposición para lo que queráis, a título ya más privado. Sí, por supuesto, en la Cámara, en el Spanish Business Council, a través de Leonardo o de Macarena os podéis contactar, porque si no, nosotros os podemos poner en contacto con la oficina comercial o con los miembros del SBC que obviamente se dedican a la ayuda de la apertura de mercado, etcétera, etcétera. No, si queréis, si os parece, como normalmente enviamos un sondeo de opinión al acabar la jornada, si queréis le podemos pasar vuestros datos de contacto, ¿vale? Y así Por si cualquier supuesto. contactar con vosotros, pues lo puede hacer y ahí tiene tanto el teléfono como vuestro correo electrónico, ¿vale? Muy bien, pues nada, pues si no hay una pregunta más, damos por concluida la jornada y bueno, muchas gracias a todos por la presencia y especialmente a Maya, a José, a Vicente y a Tomás, ¿vale? Que han estado aquí, que nos han comentado un poquito el mercado, cómo está, las perspectivas, etcétera, y bueno, las posibilidades que tiene para la empresa de aquí de Murcia. Y nada más, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima, ¿vale? Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias.